Página 51. Tratado Elemental de Derecho Romano, Eugene Petit, 1892. Cuarto periodo. De la muerte de Alejandro Severo a la muerte de Justiniano. Primero. Decadencia del derecho. Ley de citas. Parágrafo 47. La ley de citas y la reforma de la jurisprudencia. Durante este abandono de toda investigación científica, la ignorancia de los jueces, deseosa de llegar a una rápida solución de los pleitos, encontró, sobre todo, un precioso recurso en las obras de los grandes jurisconsultos, las que suministraban un cuadro casi completo de la legislación. Mas la misma multiplicidad de estos escritos, sus numerosas disidencias, complicaban singularmente las averiguaciones. Los emperadores comprendieron la necesidad de una reforma. 1. Nota 1. Indudablemente, la facultad de responder oficialmente a las cuestiones de derecho no pudo subsistir por más tiempo, dado que, menoscabadas las condiciones que a tanta altura habían mantenido la ciencia del derecho en Roma, debía necesariamente menguar y casi anularse con el tiempo la autoridad de los jurisconsultos, que fue pasando insensiblemente a manos del príncipe, conforme al espíritu del despotismo que había invadido todas las instituciones. A la potestad imperial, una vez establecida la monarquía absoluta, era natural correspondiese, no tan solo crear la ley, sino también interpretarla. Y.A. Justiniano, C1, 12, Section 5, C. De legibus it constit, L14, Dice. Cum contitor quem interprets legum, solus imperator used existum habita. Por ello, los pareceres imperiales, principalmente los consignados en los rescriptos, sustituyeron a la interpretación científica. La decrepitud de la jurisprudencia acrecentó la veneración a los escritos de los jurisconsultos de los tiempos precedentes, volviendo la vista a las glorias pasadas, puesto que faltaban en la época presente. No encontrando los jueces fundamento para sus resoluciones en los jurisconsultos contemporáneos, a fin de fijar de alguna manera la opinión pública, recurrieron a las obras de los jurisconsultos antiguos, y a ellas se atuvieron en sus decisiones. Pero este modo de proceder dio lugar a que se prescindiera de todo examen personal y razonado, porque siendo las obras de los jurisconsultos clásicos muchas y a veces discordantes, no pesaban ni apreciaban los jueces los motivos que determinaban sus decisiones, resultando que se citaban y alegaban las opiniones de los jurisconsultos contenidas en sus obras sin medirlas ni entenderlas bien. Este método, a todas luces deplorable, dio lugar a las medidas legislativas que se indican en el texto. Constantino busca el primero la manera de disminuir el número de obras a consultar, invalidando los escritos especiales, cuyas divergencias eran tanto más propias a causar la confusión, cuanto que sus autores gozaban de una mayor autoridad. En el año 321 quita de este modo toda fuerza a las notas que Paulo y Ulpiano habían escrito sobre Papiniano. 2. El ejemplo dado por Constantino fue seguido, y la última palabra de estas medidas se encuentra en una célebre constitución de Teodosio II y Valentiniano III, publicada en 426, y conocida bajo el nombre de Ley de Citas. 3. Esta constitución confirma desde luego la autoridad de los escritos de Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Da por primera vez la misma fuerza a los escritos de Gallo, que no tenía el jus publice respondendi. Por último, reconoce el mismo valor a los escritos de los jurisconsultos citados por los 5 precedentes, tales como Esébola, Sabino, Juliano, Marcelo y otros, a condición, sin embargo, de que la exactitud del texto de sus obras fuese comprobada por la comparación de los manuscritos. 4. Si todos estos jurisconsultos están en desacuerdo, la opinión de la mayoría es la que vence. En caso de división, la opinión de Papiniano es la preponderante, y si él no se ha pronunciado sobre la cuestión, el juez escoge la solución que prefiere. Las notas de Paulo y de Ulpiano sobre Papiniano quedan invalidadas. De este modo, de ninguna manera había de tener en cuenta el juez el valor intrínseco de cada opinión. Su línea de conducta está toda trazada. Hace cuentas, no aprecia. Estas disposiciones fueron felizmente derogadas por Justiniano, quien quiso, con razón, que fueran aprovechadas para sus trabajos las obras de todos los jurisconsultos a los que había sido concedido el jus publice respondendi, y lo mismo las notas de Paulo, de Ulpiano y de Marciano sobre Papiniano. La disposición de Teodosio solo consiguió hacer aún más vacilante y arbitraria la jurisprudencia, toda vez que en lugar de un examen razonado de las diferentes opiniones, que antes era todavía posible, el juez se veía obligado a contar maquinalmente los votos. En otro sentido,
Cometió la ley de citas una verdadera injusticia respecto a los demás jurisconsultos que habían florecido en el periodo clásico de la jurisprudencia y que tan poderosamente contribuyeron al progreso de la ciencia del derecho. Por esto es digna de aplauso la medida de Justiniano. Comentarios añadidos. La burocratización del criterio. La ley de citas representa la mecanización del pensamiento jurídico. Al obligar al juez a contar votos en lugar de pesar argumentos, el sistema imperial sacrificó la calidad dialéctica del derecho romano por la seguridad jurídica administrativa. Esto es un ejemplo claro de cómo, ante la falta de capacidad técnica, la ignorancia de los jueces que menciona el texto, se sustituye el intelecto por un algoritmo simple, la mayoría manda. O la centralización del poder como causa de la decadencia. Es relevante enfatizar la observación de la nota 1 sobre cómo la autoridad del jurisconsulto fue absorbida por el príncipe. Este proceso no fue accidental, fue una estrategia de control estatal. Al monopolizar la interpretación de la ley, el emperador eliminó a los auditores independientes, los juristas clásicos, que podían cuestionar la legitimidad de sus actos basándose en principios técnicos superiores. Del fracaso de la solución de compromiso, la ley de citas fue una auditoría fallida del sistema legal. En lugar de depurar la legislación eliminando las contradicciones mediante un estudio científico, los emperadores Teodosio II y Valentiniano III optaron por un atajo numérico. Este método impidió el progreso natural de la ciencia del derecho, convirtiendo a los jueces en simples autómatas estadísticos y no en aplicadores de justicia razonada. Contraste con el rigor de la investigación. Mientras el derecho romano alcanzó su cenit precisamente gracias a la investigación científica y el examen razonado, su decadencia se precipitó cuando se abandonó ese examen en favor de un procedimiento de consulta maquinal. La ley de citas es el documento que certifica el momento en que la cantidad de escritos superó la capacidad técnica de análisis de la sociedad romana de la época. Página 52.